Laila sirvió café, sin saber que en menos de 60 segundos destruiría imperios y conquistaría un corazón que 15 magnates pasaron meses intentando ganar. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que creías sobre el éxito y revelará un secreto que cambiará la vida de ambos para siempre. Una historia que prueba que el verdadero poder no está en los títulos ni en el dinero, y te hará creer nuevamente en los milagros cotidianos. El salón privado del Hotel Burj Al Noor brillaba con arañas de cristal que costaban más que casas enteras. Laila Al-Fahim sostenía la bandeja de café árabe con manos que temblaban imperceptiblemente. Un detalle que solo alguien muy observador notaría. Llevaba 3 años sirviendo en aquel hotel de 7 estrellas en Dubái, 3 años siendo invisible para hombres que movían países con una firma. ¡Más café!, ordenó uno de los 15 hombres sin siquiera mirarla. Todos vestían trajes que costaban miles de dólares. Todos excepto uno. Laila levantó la vista apenas un segundo, lo suficiente para ver al hombre sentado a la cabecera. El jeque Rashid Al-Mahir vestía la tradicional candura blanca impecable, el gutrá sostenido por una gal que, según rumores del personal, había pertenecido a su abuelo. A sus 32 años, había convertido un negocio familiar de perlas en un imperio tecnológico valuado en 12.000 millones de dólares. Forbes lo había llamado el visionario del Golfo. Wall Street Journal lo temía. Pero Laila veía algo que las revistas no capturaban. Había una línea de tensión en su mandíbula que revelaba noches sin dormir. Sus ojos color ámbar recorrían los documentos frente a él con una urgencia que parecía desesperación. «Caballeros», la voz de Rashid cortó el murmullo de conversaciones simultáneas. Todos callaron instantáneamente. «Llevamos 6 meses en esto, 15 de las mentes más brillantes de 3 continentes, y seguimos en el mismo punto». Laila se movió silenciosamente entre las sillas, rellenando tazas de café aromático mezclado con cardamomo. Nadie notaba su presencia, nunca lo hacían. Era parte del decorado, como los muebles o las pinturas persas en las paredes. Con todo respeto, Su Excelencia, habló un hombre de acento británico marcado, lo que está pidiendo desafía 30 años de prácticas establecidas en la industria. No es que no queramos hacerlo, es literalmente imposible. La palabra imposible pareció suspenderse en el aire como humo, denso. Un segundo hombre, asiático con gafas de montura dorada, asintió vigorosamente. Los algoritmos necesarios requerirían una capacidad de procesamiento que aún no existe. Hemos consultado con MIT, con Oxford, con los laboratorios de Tokio. La respuesta es unánime: imposible con la tecnología actual. Laila se detuvo detrás de Rashid para servirle café. Su mano rozó accidentalmente un documento. Los ojos de ella, entrenados por años de leer mientras limpiaba mesas en bibliotecas públicas antes de este trabajo, captaron fragmentos de texto. Integración en tiempo real. Barrera del procesamiento cuántico. 3 segundos de latencia. Fracaso del proyecto. Su corazón dio un vuelco extraño. ¿Y si usamos la red distribuida en nodos regionales?, sugirió un tercer hombre, estadounidense por su acento. Podríamos reducir la latencia a quizás 7 segundos. 7 segundos en una transferencia financiera de esta magnitud es una eternidad, respondió Rashid, y por primera vez Laila detectó algo en su voz. No era ira, era dolor. 7 segundos son suficientes para que el mercado se mueva, para que las transacciones fallen, para que perdamos todo. Un cuarto hombre, francés, se inclinó hacia adelante. Entonces quizás debamos reconsiderar el proyecto completo, mon ami. A veces
La sabiduría está en reconocer lo que no se puede hacer. Laila terminó de servir el café y se retiró hacia la pared, donde se suponía debía permanecer inmóvil hasta que la necesitaran nuevamente. Pero su mente no estaba inmóvil, estaba acelerada. Lo que habían descrito, ella había leído sobre algo similar. Hacía 2 años, durante sus descansos nocturnos, cuando el hotel dormía y ella se escabullía a la biblioteca del vestíbulo, había un artículo en una revista científica que alguien había dejado olvidada. Algo sobre y la compresión de datos mediante... Empezó a decir un quinto hombre. Ya lo intentamos, interrumpió un sexto. Compromete la seguridad, no negociable. Rashid se puso de pie abruptamente. El movimiento fue tan repentino que todos se tensaron. Caminó hacia los ventanales que mostraban Dubái, extendiéndose como un sueño de luces y geometría imposible. Laila podía ver su reflejo en el cristal. Había algo devastador en su expresión. «Mi padre», comenzó Rashid, y su voz había perdido todo rastro de la autoridad empresarial, reemplazada por algo crudo y humano. Pasó 40 años construyendo relaciones con comunidades en 17 países. Pescadores, artesanos, pequeños comerciantes. Les prometió que cuando llegara el momento, la tecnología los incluiría, no los reemplazaría. Se volvió hacia los 15 hombres. Ese momento es ahora. Este sistema de transferencias instantáneas que estamos intentando crear no es solo otro producto financiero, es la promesa de mi padre cumplida. Es permitir que un pescador en Yemen reciba el pago por su captura en el 100 momento exacto de la entrega. Que una artesana en Marruecos venda su trabajo sin esperar semanas por transferencias internacionales que le cobran un 30% de comisión. Un séptimo hombre, de aspecto alemán y expresión pragmática, habló. Es noble, jeque Rashid, pero la nobleza no cambia las leyes de la física computacional. Entonces encontremos nuevas leyes, respondió Rashid, pero incluso mientras lo decía, sus hombros se desplomaron ligeramente. Laila lo notó. Quizás era la única en ese salón que notaba esos detalles. Años de invisibilidad te enseñan a observar. Un octavo hombre, italiano, gesticuló ampliamente. Hemos explorado blockchain, hemos analizado redes neuronales cuánticas, hemos considerado sistemas híbridos. Todo nos lleva al mismo callejón sin salida. No podemos romper la barrera de los 3 segundos sin comprometer seguridad o sin costos que harían el sistema inviable para las personas que quieres ayudar. Laila apretó la bandeja de plata que sostenía. Sus nudillos se pusieron blancos. En su mente, fragmentos de aquel artículo científico comenzaban a encajar con lo que había escuchado. Había algo sobre arquitectura en maya, sobre predicción estocástica, sobre... ¿Y si? Un noveno hombre levantó un dedo. ¿Dividimos el proceso en fases preautorizadas? Riesgo de fraude aumenta un 300%, respondió un décimo hombre inmediatamente. Las simulaciones fueron concluyentes. Rashid regresó a su silla. Por un momento solo hubo silencio. Laila podía escuchar el susurro del aire acondicionado, el tic-tac casi imperceptible del reloj Patek Philippe en la muñeca de alguien. Hay contratos sobre esta mesa. Rashid tocó una carpeta de cuero que parecía demasiado pesada para su grosor. 15 contratos. Cada uno de ustedes representa inversores que han comprometido cantidades obscenas de dinero en este proyecto. Los acuerdos que firmamos hace 6 meses especificaban que entregaríamos una solución funcional antes del fin de este trimestre. Un undécimo hombre, con acento árabe como el de Rashid, pero más cerrado, habló suavemente. Estamos a 4 días del deadline, hermano. La palabra hermano reveló una relación más cercana.
Laila después descubriría que era el primo de Rashid, el único familiar que quedaba en su círculo empresarial después de que su padre muriera 2 años atrás. «Lo sé, Tariq», respondió Rashid. «Lo sé mejor que nadie». Un 12º hombre, sudamericano por su acento español diferente, se aclaró la garganta. Nadie lo culparía por declarar el proyecto inviable. La debida diligencia fue exhaustiva. Simplemente encontramos una limitación tecnológica real. ¿Nadie me culparía? Rashid soltó una risa corta, sin humor. Yo me culparía. Las 17.000 personas que mi padre miró a los ojos y les prometió un futuro mejor, ellos me culparían. Con razón. Laila sintió algo romperse en su pecho. Conocía esa clase de promesa. Su propio padre, antes de morir cuando ella tenía 14 años, le había prometido que estudiaría, que sería más que una empleada doméstica como su madre. Pero la vida tenía otros planes. La universidad costaba dinero que nunca llegó. Los sueños se archivaban en cajones mentales que no te atrevías a abrir. Un 13º hombre habló, con un acento que Laila no pudo identificar. Quizás si extendemos el plazo en 2 años, con el avance de la tecnología cuántica. En 2 años, interrumpió Rashid. Cada uno de estos contratos incluye cláusulas de penalización por incumplimiento que básicamente destruirían todo lo que he construido. Pero más importante, en 2 años, esas 17.000 personas habrán perdido la fe, no solo en mí, en la idea de que alguien del mundo corporativo pueda realmente querer ayudarlos sin agenda oculta. Un 14º hombre, el más joven del grupo, probablemente de unos 25 años, intentó un último enfoque. ¿Y si cambiamos el objetivo? En lugar de transferencias instantáneas, prometemos transferencias en 24 horas, que ya es mejor que el sistema actual. Eso no es lo que prometí. Rashid golpeó la mesa suavemente, pero la intensidad en su voz hizo que todos se sobresaltaran. No voy a ser otro empresario que promete la luna y entrega una linterna. El 15º hombre, que había permanecido en silencio toda la reunión, finalmente habló. Era mayor que los demás, con cabello plateado y una presencia que sugería décadas de experiencia. Jeque Rashid, he trabajado en tecnología financiera durante 37 años. He visto lo imposible volverse posible, pero también he aprendido a reconocer las verdaderas imposibilidades. Esto, con todo el dolor que me causa decirlo, es imposible. No ahora, no con lo que tenemos. La palabra resonó nuevamente. Imposible. Laila vio cómo algo se apagaba en los ojos de Rashid. Era como ver una estrella morir en cámara, lenta. Entonces, dijo Rashid lentamente, no me queda más opción que... Disculpe, la voz de Laila cortó el aire como una hoja afilada. 15 pares de ojos se volvieron hacia ella simultáneamente. No con interés, con sorpresa de que el mueble hubiera hablado. Rashid la miró directamente por primera vez. Sus ojos ámbar se encontraron con los marrones oscuros de ella. «¿Perdón?», dijo Rashid más confundido que molesto. Laila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada instinto gritaba que retrocediera, que se disculpara, que volviera a ser invisible. Pero había algo más fuerte. Quizás era la desesperación en la voz de Rashid cuando habló de su padre. Quizás era reconocer su propia historia en esas 17.000 personas. Quizás era simplemente que, por una vez en su vida, sabía algo valioso. «Yo creo que hay una solución», dijo, y su voz temblaba pero no se quebró. El primo Tariq soltó una risa incómoda. «La mesera cree que puede resolver lo que 15 expertos no pudieron». Las palabras estaban diseñadas para avergonzarla, para devolverla a su lugar. Laila sintió el calor subir por su cuello. Pero entonces miró a Rashid nuevamente, y él no estaba riendo. Estaba esperando. «Habla»,
dijo Rashid simplemente. Hace 2 años, Laila comenzó, su voz ganando una firmeza que no sabía que poseía. Leí un artículo de un investigador de la Universidad de Seúl, Park Jin-soo. Estaba desarrollando algo que llamaba arquitectura de predicción, estocástica distribuida. El hombre de las gafas doradas se enderezó ligeramente. Conozco ese trabajo. Es puramente teórico. Nunca se ha implementado. Porque, continuó Laila, las palabras saliendo ahora más rápido, como si temiera que la detuvieran antes de terminar. Todos intentaban implementarlo como un sistema centralizado. Pero el artículo mencionaba una nota al pie, algo que el Dr. Park consideraba tangencial. Decía que si se combinaba con nodos de verificación preconfiados en una malla adaptativa y si se usaba aprendizaje automático para predecir patrones de transacción con incluso un 60% de precisión, se podría preprocesar las transacciones más probables, susurró el hombre alemán, sus ojos agrandándose detrás de sus gafas. Mein Gott. Y cuando la transacción real llega, Laila continuó, ahora hablando directamente a Rashid, olvidando a todos los demás. El sistema ya ha hecho el 80% del trabajo. Solo necesita verificar y confirmar, no procesar desde cero. El británico se puso de pie. Pero eso requeriría un nivel de confianza entre nodos que ya existe, interrumpió el estadounidense, también poniéndose de pie, su mente claramente acelerada. Si usamos las comunidades que el jeque menciona, comunidades donde las personas se conocen, donde ya existe confianza social establecida, los nodos de verificación podrían ser los mismos miembros de la comunidad. El francés estaba ahora garabateando furiosamente en una libreta. Comerciantes locales, verificando comerciantes locales, reduciendo la necesidad de verificación central. El italiano gesticulaba emocionadamente. Y la predicción estocástica maneja el 90% de las transacciones antes de que sucedan. Leaving only verification in real time. El joven terminó en inglés antes de cambiarse al español. Dios mío, podría funcionar. Rashid se había quedado completamente inmóvil. No apartaba los ojos de Laila. ¿Cuánto tiempo? La pregunta fue tan directa que Laila parpadeó confundida. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tomaría implementar lo que estás describiendo? El hombre del cabello plateado había sacado una tableta y estaba escribiendo ecuaciones. Si usamos la infraestructura que ya construimos, si modificamos la arquitectura de nodos, necesitaríamos reconfigurar los protocolos de confianza. Levantó la vista. 3 meses, quizás 4. Tenemos 4 días, dijo Tariq, para un prototipo funcional. El asiático estaba ahora de pie junto al hombre plateado, mirando la tableta. Si trabajamos sin parar, si traemos a todos los equipos, podríamos tener algo demostrable en 72 horas. ¿Y la latencia?, preguntó Rashid, su voz controlada, pero Laila podía ver que sus manos temblaban ligeramente. Podemos romper la barrera de los 3 segundos. Hubo un momento de silencio mientras calculaban mentalmente. Finalmente, el alemán habló. Con esta arquitectura, estamos hablando de latencia potencial de menos de 1 segundo. Posiblemente instantáneo para el usuario final. La habitación explotó en conversación. Los 15 hombres hablaban simultáneamente, algunos ya con teléfonos en las orejas llamando a equipos técnicos, otros dibujando diagramas en las servilletas de lino del hotel. Pero Rashid solo miraba a Laila. Se puso de pie y caminó hacia ella. Laila tuvo que recordarse respirar. De cerca era aún más imponente. Alto, probablemente 1,90 m, con una presencia que llenaba el espacio. Pero sus ojos la miraban con algo que nadie la había mirado antes. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente.
su voz apenas audible sobre el caos de planificación que había estallado en el salón. Laila, Laila Al-Fahim. Laila, repitió, como si estuviera probando el sabor del nombre. ¿Cómo una mesera conoce investigaciones de vanguardia de la Universidad de MIM? ¿Seúl? La pregunta no era acusatoria, era genuinamente curiosa. Laila sintió que algo dentro de ella, algo que había mantenido cerrado con cadenas durante años, comenzaba a aflojarse. Leo, dijo simplemente, todo lo que puedo. En mis descansos, antes de dormir, cuando el hotel está vacío, leo revistas científicas, papers académicos, cualquier cosa que la gente deja olvidada o que encuentro en la biblioteca. Y solo... ¿Recuerdas todo? Laila dudó. Era la primera vez que alguien preguntaba, la primera vez que importaba. Tengo buena memoria, siempre la he tenido. En la escuela, antes de que tuviera que dejar de estudiar, los profesores decían que podría haber sido... Se detuvo. ¿Por qué estaba diciendo esto? Este hombre no necesitaba conocer sus sueños muertos. ¿Qué? La urgió Rashid. ¿Qué decían? Que podría haber estudiado ingeniería o ciencias de la computación. Soltó una risa pequeña y amarga. Pero eso cuesta dinero. Y yo necesitaba trabajar. Algo cambió en la expresión de Rashid, una suavidad que no había estado allí antes. ¿Cuántos años tienes, Laila? 26. La misma edad que tenía yo cuando mi padre murió y heredé un negocio que no entendía completamente, dijo Rashid. Todos me dijeron que era imposible que lo mantuviera funcionando, que era demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado idealista. Pero lo hiciste, dijo Laila suavemente. He leído sobre usted, sobre cómo transformó el negocio familiar, porque alguien creyó en mí cuando no había razón para hacerlo. Rashid extendió su mano. Mi padre me dio una oportunidad cuando todos decían que era imposible. Laila miró la mano extendida, confundida sobre qué significaba el gesto. Trabajas para mí ahora, dijo Rashid, no como mesera, como asesora técnica. Quiero que estés en la sala cuando implementemos tu solución. Yo no tengo calificaciones, no tengo título universitario, no tengo... ¿Tienes algo que 15 expertos con doctorados no tienen?, interrumpió Rashid. Tienes la habilidad de ver soluciones donde otros ven paredes. Eso no se enseña en universidades. Eso es un don. Laila sintió lágrimas picando en sus ojos. No podía aceptar. Era ridículo. Era... Señor. Tariq se acercó. Su expresión era una mezcla de preocupación e incredulidad. ¿Estás seguro de esto? No conocemos nada sobre esta mujer. No podemos simplemente... Acaba de resolver en menos de un minuto lo que nosotros no pudimos en 6 meses. Rashid no apartó su mirada de Laila. Creo que eso es calificación suficiente. El hombre del cabello plateado se unió a ellos. El jeque tiene razón. La señorita Al-Fahim ha demostrado un entendimiento intuitivo de sistemas complejos que es extraordinario. Extendió su propia mano a Laila. Soy Dr. Henrik Larsson, MIT. Sería un honor trabajar con usted. Uno por uno, los otros hombres se acercaron. El británico, presentándose como Sir Malcolm, Price de Oxford, el asiático, Dr. Chen Wei de Shanghai, el francés, Jean-Baptiste Moreau, el italiano, Alessandro Ricci, nombres que Laila había visto en artículos académicos, en conferencias TED, en entrevistas de Fortune 500, y todos la trataban como una igual. Entonces está decidido. Rashid palmeó sus manos una vez. Caballeros, tenemos 72 horas para construir lo imposible. Dr. Larsson, necesito que coordine con los equipos de desarrollo. Chen Wei, quiero simulaciones corriendo en las próximas 6 horas. Malcolm, Jean-Baptiste, necesito que rediseñen la arquitectura de confianza. Comenzó a delegar tareas con una precisión militar.
Laila observaba, todavía en shock, sosteniendo aún la bandeja de café que de repente parecía pertenecer a otra vida. Y Laila... Rashid se volvió hacia ella. Necesito que me expliques todo lo que recuerdas de ese artículo, cada detalle, cada nota al pie, cada conexión que tu mente ha hecho. ¿Ahora mismo?, preguntó ella. Ahora mismo, confirmó Rashid, y entonces sonrió. Fue la primera sonrisa verdadera que Laila había visto en su rostro. Transformaba completamente sus facciones, convirtiéndolo de un magnate intimidante en algo mucho más peligroso. Un hombre real, con esperanza en sus ojos. A menos que tengas otros planes para esta noche. Laila miró la bandeja en sus manos. Pensó en su pequeño apartamento compartido con otras 3 empleadas del hotel. Pensó en la vida que había aceptado como su destino. Pensó en su padre, muerto hace 12 años, que le había hecho prometer que nunca dejaría de soñar. No, dijo, depositando la bandeja sobre la mesa con un sonido metálico definitivo. No tengo otros planes. Lo que Laila no sabía en ese momento era que ese simple acto, depositar esa bandeja, dar ese paso hacia una vida diferente, había sido observado por alguien más en el hotel. Alguien que no estaba feliz con este giro de eventos. Alguien que había trabajado años para ganar la atención y confianza del jeque Rashid y que no iba a permitir que una simple mesera lo arruinara. Pero eso vendría después. En ese momento, mientras Rashid guiaba a Laila hacia la mesa de conferencias y le ofrecía una silla junto a él, mientras los 15 hombres más brillantes que ella había conocido esperaban sus palabras con genuino interés, Laila Al-Fahim sintió algo que no había sentido en 12 años. La chispa de posibilidad. Las siguientes 3 horas pasaron en un torbellino. Laila describió todo lo que recordaba del artículo del Dr. Park. Para su asombro, recordaba casi todo: ecuaciones, diagramas, incluso la estructura de párrafos específicos. Los expertos tomaban notas furiosamente, hacían preguntas, construían sobre sus ideas. Aquí, Laila señaló un diagrama que Dr. Chen había dibujado en la pizarra digital. El Dr. Park mencionaba que el mayor problema era la sincronización de relojes entre nodos. Pero ¿qué pasa si en lugar de sincronización perfecta usamos sincronización probabilística? Aceptamos un margen de error de microsegundos que estadísticamente se cancelan entre sí. Brilliant, murmuró Sir Malcolm. Eliminamos el overhead de sincronización exacta y ganamos velocidad exponencial, terminó Alessandro, sus ojos brillando de emoción. Rashid observaba todo desde su silla, ocasionalmente haciendo preguntas incisivas que revelaban una comprensión técnica profunda que contradecía su imagen de heredero privilegiado. Laila comenzó a entender que este hombre había ganado su imperio no solo por nacimiento, sino por mérito real. Necesitamos traer al Dr. Park, dijo Dr. Larson en algún momento cerca de la medianoche. Si alguien puede validar esta implementación, es él. Ya lo contacté. Tariq levantó su teléfono. Está en un avión desde Seúl. Llega en 7 horas. ¿Cómo?, empezó a preguntar Jean-Baptiste. Tengo mis métodos. Tariq sonrió. ¿Y ayuda cuando le dices a un investigador que su trabajo teórico está a punto de cambiar el mundo? Alrededor de la 1 de la madrugada, una mujer entró al salón. Era impresionante. Alta, quizás de 35 años, vestida con un traje de negocios color crema que probablemente costaba más que el salario mensual de Laila. Su cabello negro estaba peinado en un moño perfecto. Su maquillaje era impecable incluso a esta hora. Rashid, dijo con familiaridad que sugería cercanía. Me dijeron que sigues aquí. Son más de la 1. Nadia. Rashid se puso de pie, pero Laila notó que no se acercó a ella. Estamos en medio de algo crucial. Los ojos de Nadia recorrieron la habitación.
pasando sobre los hombres trabajando febrilmente, hasta detenerse en Layla. Algo afilado y frío brilló en su mirada. ¿Y quién es ella?, preguntó, aunque el tono sugería que ya sabía que Layla no era alguien importante. Layla Al-Fahim, Rashid respondió, y había un tono en su voz que hizo que Layla lo mirara. Acaba de salvar el proyecto. ¿La mesera? Nadia soltó una risa. Rashid, ¿estás bromeando? No bromeo sobre negocios, Nadia. Lo sabes. Nadia caminó hacia la mesa, sus tacones golpeando el suelo de mármol con clics perfectamente espaciados. Se detuvo junto a Layla, mirándola de arriba a abajo con una evaluación que se sentía como un bisturí. Fascinante, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Supongo que todos podemos ser sorprendidos. Nadia es nuestra directora de Relaciones Estratégicas, explicó Rashid a Layla y luego a Nadia. Layla es nuestra nueva asesora técnica. ¿Asesora técnica? La sonrisa de Nadia se tensó. ¡Qué progresista de tu parte! Contratar sin siquiera una verificación de antecedentes o calificaciones. Sus calificaciones están en su mente, dijo Rashid firmemente, y eso es suficiente para mí. Hubo un momento de tensión palpable. Layla se sintió como un ratón entre dos leones. Finalmente, Nadia dio un paso atrás. Por supuesto, confío en tu juicio, Rashid. Siempre lo he hecho. Sus ojos se encontraron con los de Layla una vez más. Bienvenida al equipo, Layla. Espero que estés preparada para el nivel de escrutinio que viene con este territorio. No era una bienvenida, era una advertencia. Nadia se marchó poco después, pero Layla no pudo deshacerse de la sensación de incomodidad que dejó atrás. Rashid notó su expresión. No te preocupes por Nadia, dijo en voz baja, acercándose mientras los demás estaban absortos en ecuaciones. Ella es protectora del negocio y de mí. ¿Cuánto tiempo ha trabajado con usted?, preguntó Layla intentando sonar casual. 5 años, desde antes de que mi padre muriera. Rashid hizo una pausa. Ha sido invaluable para la empresa, pero a veces confunde lealtad con control. Antes de que Layla pudiera responder, Dr. Chen llamó su atención con una pregunta sobre variabilidad de latencia, y el momento personal se perdió en el torbellino. En técnico, a las 4 de la mañana, Dr. Larson declaró que tenían suficiente para comenzar la construcción del prototipo. Los equipos de desarrollo serían convocados a las 6. Todos necesitaban al menos 2 horas de descanso. ¡Layla! Rashid la alcanzó cuando ella se dirigía hacia la puerta. ¿Dónde vives? En Al-Nahda. Comparto un apartamento con... Eso está a 40 minutos de aquí. No tiene sentido que viajes. Tengo suites permanentes en los pisos superiores del hotel para situaciones como esta. Antes de que ella pudiera protestar, continuó. Puramente práctico. Todos los demás también se quedarán. Necesito que estés fresca para cuando llegue el Dr. Park. Tenía razón, por supuesto. Pero mientras Layla era escoltada a una suite en el piso 30, que era más grande que su apartamento completo, se sentía como si estuviera entrando a un sueño del que inevitablemente despertaría. Se duchó con productos que olían a flores que nunca había visto. Se puso un albornoz que era más suave que cualquier cosa que hubiera tocado, y se acostó en una cama donde las sábanas parecían nubes. Pero no pudo dormir. Su teléfono, viejo y con la pantalla agrietada, vibró. Mensajes de sus compañeras de apartamento preguntando dónde estaba. Un mensaje de su supervisor del hotel preguntando por qué había abandonado su turno. Con dedos temblorosos, Layla escribió respuestas que sonaban surreales. Estoy trabajando en un proyecto con el jeque. No volveré al servicio de habitaciones. Explico después.
Las respuestas fueron inmediatas e incrédulas. Emojis de shock. Preguntas que no sabía cómo responder. Finalmente, apagó el teléfono. Se levantó y fue al ventanal. Dubái se extendía debajo, una constelación terrestre de luces y ambición. En algún lugar allá abajo estaba la biblioteca donde había leído ese artículo. En algún lugar estaba el autobús que tomaba cada día. En algún lugar estaba la vida que había tenido hace solo 12 horas. ¿Podía realmente hacer esto? ¿Podía realmente estar a la altura de lo que Rashid esperaba? Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Miró el reloj. 4:47 AM. ¿Quién? Abrió la puerta para encontrar a Rashid del otro lado. Se había cambiado a una candura fresca, pero había señales de fatiga alrededor de sus ojos. «No podías dormir tampoco», dijo. No era una pregunta. No. Es todo tan abrumador», terminó él. «Lo sé. ¿Puedo?», señaló hacia el balcón de la suite. Layla asintió, súbitamente consciente de que solo llevaba el albornoz. Pero Rashid mantuvo sus ojos respetuosamente en su rostro mientras caminaban hacia el balcón. El aire nocturno era sorprendentemente fresco. El rugido distante de la ciudad era como un océano de fondo. Se pararon en silencio por un momento, dos personas separadas por mundos, pero conectadas por un momento imposible. «¿Por qué?», preguntó Layla finalmente. «¿Por qué confía en mí? No me conoce». Rashid se apoyó en la barandilla, mirando la ciudad. «Mi padre me enseñó algo cuando era niño. Decía, Rashid, el conocimiento vive en todas partes, en palacios y en chozas. El error fatal de los poderosos es pensar que solo las personas con títulos tienen algo que enseñar». Se volvió hacia ella. «Hoy, en esa sala, vi a 15 hombres brillantes, cada uno con credenciales impecables, cada uno ganando fortunas por su experiencia. Y todos estaban ciegos a una solución que estaba literalmente escrita en un papel académico accesible para cualquiera. ¿Sabes por qué la vieron ellos? Porque estaban pensando demasiado complejo», dijo Layla suavemente. «Exacto, porque cuando tienes 30 años de experiencia, comienzas a ver solo a través de esos 30 años. Te vuelves prisionero de tu propio expertise». Se enderezó. «Tú no tienes esas prisiones, ves con ojos frescos, y en este momento eso vale más que todos los doctorados del mundo». «Pero, ¿y si me equivoco?». La voz de Layla se quebró ligeramente. «¿Y si mi idea no funciona? ¿Y si arruino todo? Entonces, aprenderemos y encontraremos otra manera». Rashid dijo simplemente. «Pero Layla, ya hiciste lo imposible. Le diste esperanza a 15 hombres que habían renunciado. Me diste esperanza cuando estaba a punto de llamar a mi padre un mentiroso rompiendo sus promesas. Su padre parece que fue un gran hombre. Lo fue». Rashid tragó con dificultad. «Murió hace 2 años. Ataque al corazón. Rápido. Un día estaba aquí. Al siguiente...». No terminó la oración. «El mío también», dijo Layla. «Tenía 14 años. Trabajaba en construcción. Cayó de un andamio». Sus ojos se encontraron. En ese momento, los títulos, el dinero, el poder, todo eso se evaporó. Solo quedaron 2 personas que conocían el peso específico de una ausencia. «Por eso lo haces», dijo Layla con comprensión repentina. «Las 17.000 personas. No es solo su promesa, es tu manera de mantenerlo vivo». Rashid no respondió con palabras, pero algo en su rostro, una grieta en la armadura, lo dijo todo. «Y yo», Layla continuó, las palabras saliendo de un lugar que no sabía que existía, «he estado sobreviviendo, no viviendo, porque vivir, soñar, intentar, todo eso duele demasiado cuando ya has perdido tanto». «Pero hoy lo intentaste», dijo Rashid.
A pesar del miedo, a pesar de que 15 hombres poderosos podrían haberte ridiculizado, hablaste. ¿Por qué? Layla pensó en la pregunta. Porque vi que usted siente lo mismo que yo sentía sobre mi padre. Y pensé, si hay incluso una pequeña oportunidad de que yo pudiera ayudar a que alguien mantenga una promesa como esa, valía la pena el riesgo de parecer tonta. Rashid dio un paso más cerca. Layla podía ver las motas doradas en sus ojos ámbar. No pareciste tonta, Layla. Pareciste valiente y brillante y absolutamente extraordinaria. El aire entre ellos cambió. Se cargó de algo que ninguno esperaba y ambos sintieron. Layla supo que debería dar un paso atrás. Este hombre era su jefe ahora. Era un jeque. Ella era nadie. Pero Rashid la miraba como si fuera alguien, como si fuera importante. Deberíamos dormir, dijo Rashid finalmente, su voz un poco ronca. Hoy va a ser intenso. Sí, acordó Layla, pero ninguno se movió. Finalmente, Rashid se obligó a dar un paso atrás. Buenas noches, Layla Al-Fahim. Gracias por todo. Buenas noches, jeque Rashid. Solo Rashid, dijo él con una sonrisa pequeña. Cuando estamos solos, solo Rashid. Se fue, y Layla cerró la puerta detrás de él. Su corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Se recargó contra la puerta, tratando de procesar lo que acababa de sentir, lo que todavía sentía. Esto era peligroso. Ella lo sabía. Hombres como Rashid no terminaban con mujeres como ella. Eso solo pasaba en cuentos de hadas. Y Layla Al-Fahim había dejado de creer en cuentos de hadas el día que vio a su padre en un ataúd. Pero mientras finalmente se deslizaba entre esas sábanas de nube y cerraba los ojos, su último pensamiento antes de quedarse dormida fue: quizás, solo quizás, algunos cuentos de hadas podrían ser reales. No durmió mucho. A las 6:30, una llamada a la puerta la despertó. Una asistente con un vestido de negocios impecable le informó que la ropa nueva estaba en el closet, cortesía del jeque, y que el desayuno se serviría en 30 minutos. Layla abrió el closet para encontrar varias opciones de ropa profesional, todas en su talla exacta. ¿Cómo? No importaba. Eligió un conjunto conservador, pantalones negros y una blusa color crema, y se sorprendió de lo diferente que se veía en el espejo. No como una mesera, como una profesional, como alguien que pertenecía. El desayuno fue en un comedor privado donde los 15 hombres ya estaban reunidos, junto con al menos 20 personas más que Layla no conocía. Desarrolladores, ingenieros, especialistas diversos. Rashid estaba en el centro, orquestando todo como un director de orquesta. Cuando Layla entró, él levantó la vista y sonrió. Perfecto timing. Dr. Park acaba de aterrizar. Estará aquí en 40 minutos. Necesito que revises la presentación que preparamos. Asegúrate de que estamos representando tu idea correctamente. Tu idea. Esas palabras hicieron algo cálido en el pecho de Layla. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad. El Dr. Park Jin-soo llegó, un hombre de unos 50 años, con energía nerviosa y ojos que brillaban con curiosidad perpetua. Cuando le explicaron lo que estaban intentando, se quedó en silencio por largos momentos. Imposible, dijo finalmente, y el corazón de Layla se hundió. Mi teoría nunca fue diseñada para implementación práctica. Las variables, la complejidad. Dr. Park, Layla se escuchó decir, con todo respeto, leí su artículo al menos 20 veces. Y cada vez esa nota al pie sobre arquitectura de malla, adaptativa, me obsesionaba. ¿Por qué la escribió si no pensaba que podría funcionar? Dr. Park la miró con sorpresa. 20 veces. Me fascinó. La elegancia de su enfoque estocástico, la manera en que convertía una debilidad, la imposibilidad de predicción perfecta,
en una fortaleza al aceptar la probabilidad. Laila se acercó a la pizarra. Aquí, cuando usted escribió sobre distribución de carga temporal, mencionó que el problema principal era la sincronización de relojes. Dr. Park terminó acercándose también a la pizarra. Sí, pero eso es inherentemente insolvable con tecnología actual. ¿Qué pasa si no intentamos resolverlo? Laila comenzó a dibujar. ¿Qué pasa si, en lugar de sincronización perfecta, usamos sincronización probabilística con autocorrección estadística? Los ojos de Dr. Park se agrandaron. Estás hablando de aceptar el error como feature, no como bug. Exactamente. Los errores individuales se cancelan entre sí en un sistema lo suficientemente grande. La ley de grandes números convierte el caos en predictibilidad. Dr. Park estaba ahora dibujando ecuaciones junto a ella. Dios mío, nunca lo vi porque estaba pensando en implementación pequeña, controlada, pero en un sistema masivo, distribuido. El ruido se convierte en señal. Terminaron juntos. Rashid observaba con una expresión que Laila no podía descifrar completamente, pero cuando sus ojos se encontraron sobre la cabeza del Dr. Park, él le dio una sonrisa pequeña, privada, que hizo que ella olvidara momentáneamente dónde estaba. «Necesito 5 días», declaró Dr. Park. «Dame 5 días y puedo tener un modelo funcional». «Tiene 3», dijo Rashid, pero estaba sonriendo. «Porque después de 3 días, los inversionistas llegarán para la demostración». «Imposible», empezó Dr. Park. Luego se detuvo y soltó una risa. «Aunque supongo que he estado equivocado sobre lo que es imposible antes». Los siguientes 3 días fueron los más intensos de la vida de Laila. Trabajó junto a algunos de las mentes más brillantes del mundo, y para su shock, ellos no solo la escuchaban, la buscaban activamente. Su habilidad para recordar obscuros papers académicos, para hacer conexiones entre campos dispares, para ver patrones donde otros veían ruido. Todo eso se volvió invaluable. Pero no todo fue técnico. Hubo momentos, como cuando a las 2 de la madrugada del segundo día, solo quedaban Rashid y Laila en la sala, revisando resultados de simulación. Rashid se quitó el gutra, pasándose las manos por el cabello negro. Fue un gesto tan humano, tan íntimo, que Laila tuvo que mirar hacia otro lado. «Cuéntame sobre tu familia», dijo Rashid de repente. «¿Por qué?», preguntó Laila sorprendida. «Porque he pasado 3 días trabajando contigo intensamente y me doy cuenta de que no sé nada sobre ti, excepto que eres brillante». Laila cerró su laptop. «No hay mucho que contar. Mi padre murió cuando tenía 14. Mi madre trabaja como empleada doméstica. Tengo un hermano menor, Karim. Tiene 19. Estudia ingeniería mecánica en una universidad pública. Todo mi salario en el hotel iba para su educación». ¿Todo? Rashid la miró intensamente. «Él es inteligente, más inteligente que yo. Merece la oportunidad que yo nunca tuve». Laila se encogió de hombros. «Alguien en la familia debería lograr algo». «Laila», Rashid se inclinó hacia adelante. «Mira a tu alrededor. Mira lo que estás logrando. Es solo tuve suerte. Recordé un artículo». «No», su voz fue firme. «No minimices esto. No te minimices. Lo que hiciste no fue suerte. Fue años de automejora que nadie veía. Fue leer cuando estabas exhausta. Fue mantener tu curiosidad viva cuando toda la vida te decía que solo eras una mesera». Se detuvo. «Eres extraordinaria y me asusta un poco que no lo veas». Laila sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «¿Por qué le importa? Ni siquiera me conocía hace 3 días». Rashid fue silencioso por un momento largo. «Mi padre me decía que conoces el verdadero carácter de alguien no en años, sino en momentos. Momentos de presión, de elección, de valentía». Se puso de pie y caminó hacia el ventanal.
En ese momento hace 3 días, cuando hablaste a pesar de que cada instinto te decía que te quedaras callada, conocí todo lo que necesitaba saber sobre quién eres. Layla se levantó y se unió a él en el ventanal. ¿Y quién soy? Rashid se volvió hacia ella. Estaban peligrosamente cerca. Alguien que arriesga todo por hacer lo correcto. Alguien que ve posibilidades donde otros ven límites. Alguien que se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado peligrosas para decir. Alguien que ¿qué? Susurró Layla. Alguien que me hace querer ser digno de la fe de mi padre en mí. El momento se estiró, cargado de electricidad. Rashid levantó su mano lentamente, como si fuera a tocar el rostro de Layla. Ella contuvo la respiración. Un golpe en la puerta los separó como si fueran imanes repelentes. «¡Adelante!», llamó Rashid, su voz apenas controlada. Era Nadia. Por supuesto que era Nadia. Sus ojos se movieron entre ellos, notando la proximidad, la tensión en el aire. «Las simulaciones finales están listas», dijo con una voz demasiado dulce. «Pensé que querrías verlas, Rashid». «Sí, gracias, Nadia». Rashid se alejó del ventanal, recomponiendo su máscara profesional. Nadia se quedó por un momento, mirando a Layla con una expresión que era difícil de leer, pero imposible de ignorar. Luego se fue. «Deberíamos...», empezó Rashid. «Sí», acordó Layla rápidamente, «las simulaciones». No hablaron del momento, pero tampoco lo olvidaron. El tercer día llegó con una mezcla de pánico y emoción. El prototipo estaba funcional, milagrosamente, imposiblemente funcional. Las pruebas iniciales mostraban latencias de 0.7 segundos, menos de 1 segundo, más rápido que cualquier sistema existente en el mercado. Realmente está funcionando. Dr. Larson miraba los resultados con algo parecido al asombro religioso. 37 años en este campo y nunca he visto nada así. Los inversionistas llegarían a las 2 de la tarde. Rashid había organizado una demostración en vivo, transferencias reales entre nodos de prueba establecidos en 3 continentes. A las 11 de la mañana, Nadia solicitó hablar con Layla en privado. Se reunieron en una sala de conferencias vacía. Nadia cerró la puerta con un clic que sonó final. «Seré directa», dijo Nadia sin preámbulo. «Sé lo que estás haciendo». «¿Disculpa?» Layla sintió su pulso acelerarse. «Rashid es vulnerable ahora. El aniversario de la muerte de su padre se acerca. Está emocionalmente comprometido con este proyecto. Y tú eres lo suficientemente inteligente para explotarlo». «Yo no estoy...», empezó Layla, pero Nadia levantó una mano. «Mira, no te culpo. Si yo fuera una mesera y de repente tuviera acceso a un multimillonario joven y apuesto, también lo intentaría». Su sonrisa era afilada como vidrio. «Pero necesitas entender algo. He dedicado 5 años a este hombre y a su empresa. He rechazado ofertas de competidores. He puesto mi reputación en la línea. No voy a permitir que una oportunista con un uniforme bonito y una memoria fotográfica arruine eso». Layla sintió ira reemplazando al miedo. «No soy una oportunista, y mi contribución a este proyecto habla por sí misma». «Oh, no niego que tuviste una buena idea», Nadia se acercó. «Pero una idea no te hace parte de este mundo. Cuando esto termine, cuando los contratos se firmen y la emoción se disipe, volverás a donde perteneces. Y Rashid recordará que necesita a alguien de su nivel, alguien que entienda su mundo, alguien como yo». «¿Esto es lo que es?», preguntó Layla. «¿Estás celosa?». «Estoy siendo práctica», Nadia respondió fríamente. «Rashid y yo hemos sido cercanos durante años. Eventualmente, él verá lo que todos ven, que somos perfectos juntos. Misma educación, mismos círculos, misma clase. Tú eres una
distracción, temporalmente intrigante quizás, pero no sostenible. Cada palabra fue diseñada para cortar y cortaba, porque en el fondo Layla había estado pensando lo mismo. ¿Qué futuro podría haber con Rashid? Vivían en planetas diferentes. No tengo nada más que decir. Layla se dirigió hacia la puerta. Solo una cosa más. La voz de Nadia la detuvo. Si realmente te importa Rashid, si no eres la oportunista que sospecho que eres, entonces aléjate. Porque cuando inevitablemente termine, cuando la realidad de quién eres choque con quién es él, será devastador. Y él no necesita más devastación en su vida. Layla salió sin responder. Sus manos temblaban, su garganta estaba apretada. Fue al baño más cercano y se encerró en un cubículo tratando de respirar. Nadia estaba equivocada. Tenía que estar equivocada. Pero, ¿lo estaba? Una voz pequeña en la cabeza de Layla susurraba lo que siempre había sabido. Personas como tú no obtienen finales felices. Personas como tú sobreviven, no prosperan. Un golpe en la puerta del baño. ¿Layla? Era la voz de Rashid. Vi a Nadia salir de esa sala y parecías... ¿Estás bien? Layla se limpió los ojos rápidamente y salió del cubículo. Estoy bien. Rashid no estaba convencido. ¿Qué te dijo? Nada. Solo clarificó algunas cosas. Layla, mírame. Esperó hasta que ella levantara la vista. ¿Qué dijo? Que no, pertenezco aquí. Que cuando esto termine volveré a mi lugar. Que tú y ella están destinados o algo así. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Algo oscuro cruzó el rostro de Rashid. Nadia no habla por mí. Nunca lo ha hecho. ¿Pero tiene razón? Layla preguntó, y odiaba la vulnerabilidad en su voz. Cuando esto termine, cuando las cámaras dejen de grabar y los inversionistas se vayan, ¿qué soy yo para ti? ¿Una empleada interesante? ¿Una buena historia? Rashid dio un paso hacia ella. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que todo esto es algún tipo de experimento social para mí? No lo sé. Layla respondió honestamente. No sé cómo funciona tu mundo, pero sé cómo funciona el mío. Y en mi mundo, cuando la chica pobre y el príncipe se conocen, el príncipe no... ¿No qué? Su voz era intensa. No se enamora de ella de verdad, susurró Layla, porque los cuentos de hadas no son reales. Rashid la miró por un momento largo. Luego, lentamente, levantó su mano y tocó suavemente su mejilla. El gesto fue tan tierno que Layla sintió nuevas lágrimas formándose. Mi padre, dijo Rashid suavemente, se enamoró de mi madre cuando ella vendía flores en un mercado. Todos le dijeron que era imposible, que un hombre de su posición no podía casarse con una florista, que arruinaría su reputación, sus negocios, su futuro. Layla no apartó la mirada. Apenas se atrevía a respirar. Él los ignoró a todos, continuó Rashid. Se casó con ella. Y todos, los días hasta el día que murió, decía que ella era la decisión más inteligente que había tomado, porque ella lo mantuvo real, lo mantuvo humano, lo mantuvo conectado con las personas que su negocio servía. Rashid, empezó Layla. No te estoy prometiendo un cuento de hadas, interrumpió él. Te estoy diciendo que en los 3 días que te he conocido, me has desafiado, inspirado y asustado más que nadie en años. Y sí, hay complicaciones. Sí, habrá personas como Nadia que no lo entenderán, pero si estás preguntando si esto es real para mí, se acercó más. Layla, esto es lo más real que he sentido desde que mi padre murió. El mundo se redujo al espacio entre ellos. Layla podía ver las motas doradas en sus ojos ámbar. Podía sentir su respiración. La alarma de su teléfono sonó. 1 hora para la presentación. Se separaron. El momento roto pero no olvidado. Rashid sonrió ligeramente. El universo tiene un pésimo timing.
Laila soltó una risa temblorosa o perfecto, dependiendo de cómo lo mires. Después de esto, dijo Rashid, después de la presentación, tú y yo necesitamos tener una conversación real, sin interrupciones, sin presión, solo honestidad. ¿De acuerdo? Laila asintió. De acuerdo. La sala de presentación estaba llena. Los 15 inversionistas originales, más 20 más que habían volado desde varias partes del mundo cuando se corrió la voz de un breakthrough, reporteros de publicaciones financieras, representantes de las comunidades que el proyecto serviría. Rashid presentó primero, explicando la visión. Luego, Dr. Park detalló la tecnología. Luego, me gustaría presentarles a la persona sin la cual nada de esto sería posible, dijo Rashid. Laila Al-Fahim. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Laila sintió pánico puro. Pero entonces vio a Rashid sonreírle, alentándola, creyendo en ella. Se puso de pie. Hace 4 días, comenzó, su voz temblando solo ligeramente. Yo era una mesera. No tengo título universitario, no tengo pedigrí impresionante. Lo que tengo es curiosidad y una biblioteca pública que permanece abierta hasta tarde. Hubo algunas risas, pero también atención genuina. Todos los expertos en esta sala les dirán que lo que estamos a punto de demostrar era imposible. Y tenían razón, era imposible pensar dentro de las limitaciones existentes. Pero ¿qué pasa si dejamos de ver limitaciones como obstáculos y empezamos a verlas como parámetros que pueden ser redefinidos? Pasó a explicar el concepto usando un lenguaje que era técnico pero accesible. Podía ver cabezas asintiendo, ojos iluminándose. Ahora, dijo finalmente, Dr. Park hará la demostración en vivo. Lo que siguió fue silencio absoluto mientras todos observaban las pantallas. Una transferencia de $1000 siendo enviada desde un nodo en Yemen a uno en Marruecos. El temporizador corriendo. 0.8 segundos. La sala explotó en aplausos. Algunos inversionistas se pusieron de pie. Los reporteros escribían furiosamente, pero Laila solo miraba a Rashid. Y él la miraba a ella, y en sus ojos estaba todo: gratitud, admiración y algo más. Algo que hacía que el corazón de Laila se acelerara y se aterrorizara simultáneamente. Las siguientes horas fueron un torbellino. Entrevistas, fotografías, inversionistas queriendo comprometerse con fondos adicionales, ofertas de asociación. Todo giraba a velocidad imposible. En algún momento, Nadia se acercó a Laila. Su expresión era cuidadosamente neutral. «Impresionante», dijo simplemente. «Parece que subestimé la situación». No era una disculpa, pero era algo. Cerca de las 8 de la noche, cuando finalmente el último inversionista se fue, Rashid reunió a todos en la sala de conferencias principal. Los 15 hombres que habían estado en aquella primera reunión. El Dr. Park, el equipo de desarrollo y Laila. «Quiero agradecerles a todos», dijo Rashid, su voz cargada de emoción genuina. «Hicimos lo imposible y ahora...» Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Laila. «Ahora honramos la promesa de mi padre». Levantó una copa. «Por las 17,000 personas que pronto descubrirán que alguien cumplió su palabra. Y por la mujer que nos mostró que el verdadero expertise viene del corazón, no solo del currículum». Todos brindaron. Laila sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero esta vez no las escondió. Cuando todos comenzaron a dispersarse, Rashid tomó suavemente la mano de Laila. «Ven conmigo, hay algo que necesitas ver». La llevó al helipuerto del hotel. Un helicóptero esperaba, sus rotores comenzando a girar. «¿Qué?», empezó Laila. «Confía en mí», dijo Rashid simplemente.
Volaron sobre Dubái mientras el sol se ponía pintando la ciudad de oro y ámbar. 20 minutos después, aterrizaron en el desierto. Había una carpa beduina tradicional montada bajo las estrellas emergentes, iluminada por lámparas de aceite que bailaban con la brisa. Rashid, esto es cuando mi padre estaba vivo, explicó Rashid mientras caminaban hacia la carpa. Cada vez que lográbamos algo importante en el negocio, nos traía aquí, al desierto. Decía que en medio de todo el lujo y tecnología, necesitábamos recordar de dónde venimos, que bajo todas las capas de civilización somos solo humanos bajo el mismo cielo. Dentro de la carpa había cojines lujosos, una mesa baja con comida tradicional y silencio. Un silencio tan profundo que Laila podía escuchar su propio corazón. Se sentaron frente a frente. Por un momento largo, ninguno habló. Laila, Rashid finalmente rompió el silencio. Necesito decirte algo, y necesito que escuches sin interrumpir, porque si me detengo, podría perder el valor. Laila asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Hace 2 años, cuando mi padre murió, una parte de mí murió también. La parte que creía que el mundo podía ser bueno, que las promesas importaban, que la integridad valía más que las ganancias. Se pasó las manos por el rostro. Me volví mecánico. Dirigía el negocio brillantemente. Todos lo decían. Pero era solo movimientos, sin alma. Laila vio vulnerabilidad cruda en sus ojos. Y entonces, hace 4 días, una mesera habló cuando todos los expertos se callaron. Y algo en mí despertó. Se inclinó hacia adelante. No fue solo tu solución, Laila. Fue tu coraje. Fue que te arriesgaste cuando no tenías nada que ganar y todo que, en perder, fue que viste a un extraño con dolor y decidiste que valía la pena ayudar. Tomó sus manos entre las suyas. Nadie tenía razón en una cosa. Esto es complicado. Mi mundo es brutal. Hay expectativas, escrutinio constante, personas que juzgarán cada decisión. Y si decidimos explorar esto, lo que sea que esto sea, enfrentarás críticas que yo nunca enfrentaré, porque el mundo es injusto así. Rashid. Laila intentó hablar, pero él sacudió la cabeza gentilmente. Pero aquí está la verdad que me di cuenta hoy, viéndote presentar frente a esas personas. No quiero vivir una vida donde dejo que el miedo dicte mis decisiones. Mi padre no lo hizo cuando eligió a mi madre, y no lo haré yo ahora. Respiró profundamente. Laila Al-Fahim, apenas te conozco, y ya no puedo imaginar mi vida sin conocerte más. Laila sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía simultáneamente. Estoy aterrada, susurró. Yo también, admitió Rashid con una sonrisa triste. Pero descubrí algo, el tipo correcto de miedo, el que sientes cuando estás a punto de saltar hacia algo real y verdadero. Ese miedo vale la pena sentirlo. Laila pensó en su padre, en cómo siempre le decía que tuviera valor para agarrar oportunidades cuando llegaran, en cómo ella había pasado 12 años dejando que el miedo la convirtiera en sombra. Mi madre, dijo Laila lentamente, ha trabajado para otras familias durante 25 años. Limpia sus casas, lava su ropa, cuida a sus hijos. Y nunca se quejó. Pero una vez, cuando tenía 16, le pregunté si estaba feliz. ¿Sabes qué me dijo? Rashid negó con la cabeza. Dijo, felicidades para personas con opciones. Yo tengo responsabilidades. Laila apretó las manos de Rashid. Y juré ese día que tendría razón, que personas como nosotros no tenemos derecho a soñar grande, que sobrevivir ya es suficiente. ¿Y ahora? Preguntó Rashid suavemente. Ahora pienso que mi madre estaba equivocada y que he
Desperdiciado años probando que ella tenía razón. Layla sintió lágrimas fluyendo libremente. Estoy cansada de sobrevivir, Rashid. Quiero vivir. Y sí, me aterroriza. Y sí, probablemente voy a arruinar cosas porque no sé cómo funciona tu mundo. ¿Pero qué? Él la urgió. Pero cuando me miras, me siento valiente. Y han pasado 12 años desde que me sentí valiente. Rashid cerró el espacio entre ellos. Entonces, seamos valientes juntos. La besó. Fue suave, casi reverente, como si ella fuera algo precioso y frágil. Y Layla, que había pasado años siendo invisible, siendo ignorada, siendo nadie, finalmente se sintió vista. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. «Hay algo más», dijo Rashid. «Mañana hay una conferencia de prensa. Forbes, Bloomberg, Al Jazeera, todos los grandes. Van a preguntar sobre el breakthrough y voy a decirles la verdad, que fue tu idea, tu visión, tu genio. Rashid, no necesitas...» «Sí, necesito, porque durante demasiado tiempo personas como tú han sido invisibles, mientras personas como yo obtienen el crédito. Y eso termina ahora». Se puso de pie, ayudándola a levantarse. «Pero también necesito advertirte. Una vez que salgas en esas noticias, tu vida cambiará. Habrá atención, presión, personas tratando de desacreditarte o usarte. ¿Estás lista para eso?» Layla pensó por un momento. Luego sonrió. «No, pero lo haré de todos modos». Rashid soltó una carcajada genuina, el primer sonido de pura alegría que Layla había escuchado de él. «Esa es mi chica, mi chica». Las palabras la llenaron de calor. Pasaron horas bajo las estrellas, hablando de todo y nada. Rashid le contó sobre crecer con el peso de expectativas imposibles. Layla compartió historias de su hermano, de su madre, de noches leyendo a la luz de su teléfono porque no podían pagar electricidad extra. «Quiero conocerlos», dijo Rashid en algún momento cerca de medianoche. «A tu madre, a tu hermano. Quiero conocer a las personas que te formaron». «¿Por qué?», preguntó Layla, genuinamente curiosa. «¿Por qué?». Rashid la miró intensamente. «Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, sin secretos, sin mundos separados. Quiero conocer cada parte de ti». Al día siguiente, la conferencia de prensa fue exactamente como Rashid predijo: caótica, intensa, abrumadora. Cuando Rashid anunció que Layla Al-Fahim, de 26 años, antigua empleada del hotel, había sido la mente detrás del breakthrough, la sala explotó en preguntas. ¿Cómo una mesera sin educación formal logró lo que expertos no pudieron? Layla tomó el micrófono. «Porque nadie me dijo que era imposible y porque tuve acceso a algo que muchas personas no tienen. Una biblioteca pública gratuita y tiempo que decidí usar para aprender en lugar de rendirme». La historia se volvió viral en horas. De mesera a magnate tecnológica, Cenicienta corporativa revoluciona finanzas. Los titulares eran sensacionalistas, pero el mensaje resonó. El talento existe en todas partes, la oportunidad no. 3 días después, Layla llevó a Rashid a conocer a su madre. El apartamento en Al-Nada era del tamaño del baño de la suite del hotel. Su madre, Amira, tenía 52 años, pero se veía de 70, con manos ásperas de décadas de trabajo doméstico. Cuando vio a Rashid en su candura tradicional, con su presencia imponente, casi se desmaya. «Mamá», Layla la sostuvo, «este es Rashid, el hombre del que te hablé». Rashid hizo algo que dejó a Layla sin aliento. Se inclinó y besó la mano de su madre con profundo respeto. «Señora Amira, es un honor conocer a la mujer que crió a alguien tan extraordinario». Amira comenzó a llorar. «Mi hija, mi Layla. Todos estos años pensé que la había fallado.
que su padre estaría decepcionado porque ella nunca fue a la universidad. Nunca. Su padre estaría más orgulloso de lo que puede imaginar. Interrumpió Rashid gentilmente. Porque su hija no solo es brillante, es valiente. Y la valentía no se enseña en escuelas, se enseña en hogares donde madres muestran cada día cómo seguir adelante contra todo pronóstico. Algo en las palabras, en la sinceridad absoluta con que las dijo, rompió las últimas defensas de Layla. Lloró en los brazos de su madre mientras Rashid la sostenía a ambas. Karim, el hermano de Layla, llegó más tarde. Era escéptico al principio. ¿Un jeque interesado en mi hermana? ¿Qué quiere realmente? Pero después de una hora de conversación sobre ingeniería mecánica y sistemas automotrices, estaba completamente ganado. Es genuino, le susurró Karim a Layla más tarde. No sé cómo, pero lo es. Las semanas siguientes fueron un torbellino de transformación. El sistema de transferencias se lanzó oficialmente. Las primeras transacciones fueron entre una tejedora en Marruecos y un comprador en Francia. 0.6 segundos, sin comisiones exorbitantes, sin esperas de días. La mujer, cuando se dio cuenta de que el dinero estaba en su cuenta instantáneamente, lloró frente a la cámara. Finalmente, dijo, puedo competir con las grandes empresas. Finalmente soy vista. Layla, viendo la transmisión junto a Rashid, entendió que habían hecho algo más grande que tecnología. Habían dado dignidad. Tu padre estaría orgulloso, le dijo a Rashid. Nuestros padres estarían orgullosos, corrigió él tomando su mano. Nadia, para su crédito, eventualmente se acercó a Layla con una disculpa genuina. Pasé 5 años pensando que entendía lo que Rashid necesitaba. Resulta que no entendía nada. Extendió su mano. ¿Podemos empezar de nuevo? No se volvieron mejores amigas, pero encontraron un respeto mutuo profesional que funcionaba. 6 meses después, Layla estaba inscrita en un programa universitario acelerado, no porque lo necesitara para su trabajo, sino porque quería aprender más. Rashid insistió en pagar, pero Layla negoció. Aceptaría ayuda si él permitía que ella estableciera un fondo de becas para otros empleados invisibles con potencial sin descubrir. Siempre negociando, bromeó Rashid. Aprendí del mejor, respondió ella. Un año después del día en que Layla sirvió café y cambió su vida, Rashid la llevó de vuelta al desierto, a la misma carpa bajo las estrellas. Hace un año, dijo, arrodillándose frente a ella, una mujer me recordó quién quería ser. Me mostró que el coraje no es ausencia de miedo, sino acción a pesar de él. Sacó una pequeña caja. Layla Al-Fahim, no puedo prometerte que será fácil. Habrá desafíos, críticas, momentos donde ambos querremos rendirnos. Abrió la caja. Un anillo con un zafiro rodeado de pequeños diamantes brilló bajo la luz de las estrellas. Pero puedo prometerte que cada día elegiré verte, valorarte y amarte. Puedo prometerte que construiremos algo real juntos, algo que honre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Respiró profundamente. ¿Te casarías conmigo? Layla no podía hablar. Solo asintió, lágrimas corriendo por su rostro, mientras Rashid deslizaba el anillo en su dedo. Sí, finalmente logró decir. Sí, seré tu esposa, y tu socia, y tu igual. Siempre has sido mi igual, susurró Rashid contra sus labios. Solo tomó ese momento en aquella sala para que yo lo viera. La boda fue 6 meses después. Íntima, con 50 personas. Familia, amigos cercanos y los 15 hombres de aquella primera reunión que ahora bromeaban sobre cómo una mesera los había hecho parecer tontos. El Dr. Park voló desde Seúl. La madre de Layla lloró durante toda la ceremonia, pero el momento que Layla nunca olvidaría fue cuando Rashid, durante sus votos, dijo:
Mi padre me enseñó que el verdadero liderazgo es servir a otros. Tú me enseñaste que la verdadera sabiduría es escuchar a todos. Prometo pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti. Y Laila respondió: me enseñaste que no soy la suma de mis circunstancias, soy la suma de mis elecciones. Y elegirte a ti es la mejor decisión que he tomado. 2 años después de aquella fatídica reunión, Laila estaba parada frente a una audiencia de 1000 personas en una conferencia TED. Su tema: la innovación no tiene pedigrí. Todos en esta sala, comenzó, fueron dicho en algún momento que algo era imposible, quizás por otros, quizás por ustedes mismos. Estoy aquí para decirles que imposible es solo otra palabra para nadie ha encontrado el camino todavía. Contó su historia, no endulcorada, no romantizada, la versión real con miedo, dudas y casi rendiciones. La diferencia entre las personas que logran lo imposible y las que no, concluyó, no es talento, educación o recursos. Es la voluntad de hablar cuando cada instinto dice que te calles, de intentar cuando la lógica dice que te rindas, de creer que tu voz importa incluso cuando el mundo te ha dicho toda tu vida que eres invisible. La ovación de pie duró 3 minutos. Esa noche, en su casa, una hermosa villa que habían diseñado juntos, equilibrando el gusto tradicional de Rashid con la simplicidad moderna de Laila. Se sentaron en la terraza bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, dijo Laila, su cabeza apoyada en el hombro de Rashid. ¿Qué? Si hubiera servido el café 30 segundos más rápido ese día, si no hubiera leído aquel artículo, si no hubiera tenido el coraje de hablar, nada de esto habría pasado. El universo tiene un timing perfecto, dijo Rashid, besando su enfrente. Cuando estás listo para recibir un milagro, aparece. ¿Crees en milagros ahora?, bromeó Laila. Estoy casado con uno, respondió Rashid simplemente. Laila sonrió, mirando las estrellas. En algún lugar, sentía que su padre la miraba y que finalmente, después de todos estos años, estaba orgulloso. Había servido café y cambiado imperios. Había probado que lo imposible era solo lo improbable esperando su momento. Había encontrado amor en el lugar más inesperado. Y todo había comenzado con una mesera que decidió que su voz merecía ser escuchada. Esa noche, mientras Rashid dormía a su lado, Laila abrió su laptop. Había recibido un email de una joven de 18 años en Yemen, una de las primeras beneficiarias del sistema de transferencias. Escribía para agradecer, pero también para preguntar: ¿cómo sé si debo arriesgarme a soñar? Laila sonrió y comenzó a escribir: querida Amina, el riesgo más grande no es soñar y fallar, es nunca soñar y vivir, preguntándote qué hubiera pasado si. Habla, intenta, atrévete, el mundo está esperando tu voz. Y en ese momento, Laila Al-Fahim, antigua mesera, ahora empresaria, futura madre, eterna soñadora, supo exactamente quién era. Era alguien que se atrevió cuando otros dijeron imposible, y eso lo cambió todo. Fin.